comenzamos. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea el horario al cual nos estés observando, nos estés escuchando. Muchas gracias por estar aquí en un nuevo capítulo de Depende de ti. Yael, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Jessy. Hoy es un capítulo más difícil de lo normal, distinto, diferente. Es de los días donde te levantas y estás trabajando en muchas áreas y pues estamos en el tema de muchos cierres de ciclos, cierres en lo laboral, en lo personal, en lo emocional. Y entonces son de esas veces en donde como que no tenemos las mismas ganas de todos los días, pero eso nos funciona para crear cosas de valor como el capítulo de hoy, ¿no? Entonces, aunque ha sido retador el camino hasta acá, pues esperemos que lo que vayamos a hablar el tema de hoy y sobre todo lo que Jessy tiene ahí en su permuta, pues te vaya a funcionar. Así que, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? No se dice permuta. Hoy es uno de esos días también en los que son como los días grises, ¿no? Los días en los que no te quieres levantar, pero igual no sabes ni por qué. Entonces, también ahorita que mencionabas el cierre de ciclos, bueno, pues también acuérdate que estamos en el año Número 9. 9, entonces, bueno, a los que creen en estas ondas de la numerología y eso, efectivamente es cierre de ciclos y pues de todo esto les vamos a hablar. Así que el capítulo de hoy es ¿cuándo saber que ya es suficiente? Es muy fuerte. ¿Cuándo saber que ya es suficiente? ¿Cuándo ya el universo te está obligando? Yo creo que podemos meter muchas cosas ahí. ¿Cuándo el universo, la vida ya está empujándote a que pases al siguiente nivel? Cuando la traición puede ser suficiente, cuando el perdón termina siendo protección. Hay muchos temas que vienen también porque estoy estudiando ese nuevo tema del perdón bajo la filosofía de Jesucristo, bajo la filosofía de Buda y de los grandes iniciados. Uh-huh. Pero sí, hoy es fuerte en ese sentido. Hoy es fuerte en ese sentido en el tema de hasta dónde saber que ya es suficiente y qué es lo que está pasando. Y qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? Porque muchas veces yo creo que tienes tú hablo desde mi experiencia, que tienes la sensación de que ya, o sea, es como ya, pero no das ese paso. Estoy harta de este trabajo, pero no me salgo de él. Ándale. Ya estoy harta de esta relación, pero no logro terminarla. ¿Por qué? Por X, Y razones, ¿verdad? Que realmente pues no sabemos cuándo ya es suficiente. Es como, voy a seguir intentándolo, no, mañana sí, hoy es un día bueno, mañana fue un día malo y toda la semana fue el día malo, pero valió la pena el viernes. ¿Me explico? Claro. Entonces, ¿qué tenemos ahí en la primera pregunta? Sí, o sea, es como pensar o creer o cómo me doy cuenta que ya es suficiente. He estado pensando durante mucho tiempo esta parte porque en mi vida he estado experimentando esa constante idea de saber cuándo ya es suficiente y he llegado a la misma conclusión en todos los ámbitos. ¿Cuándo saber cuándo ya es suficiente? Cuando te lo empiezas a preguntar. En el preciso instante en el que tú estás empezando a preguntarte cómo saber cuándo ya es suficiente de una relación, cuando ya es suficiente de un trabajo, cuando ya es suficiente de algo, es justo en ese preciso instante cuando tú ya estás, al menos es algo que yo te comparto, cuando ya te empiezas a cuestionar si esto ya es suficiente, entonces efectivamente ya tienes que obligarte a cambiar algo. No te estoy diciendo ciérralo por completo, no te estoy diciendo renúncialo, pero te estoy diciendo hay que mover y hay que transformar algo ahí. En el momento en el que tú te estás preguntando, y ya me voy a ir exclusivamente al tema de relaciones amorosas, cuando tú ya te estás preguntando si es suficiente en una relación, muy probablemente es porque efectivamente ya es suficiente. Es suficiente en una relación, no hay más que agregar, o por lo menos si ya intentaste demasiadas cosas y vuelve la pregunta en donde dices, bueno, ¿qué más tengo que intentar? Creo que llega el momento preciso en donde requieres empezar a reestructurar, ya sea una nueva forma de relación o una nueva manera de relación, o simple y sencillamente, pues retirarte aunque tú elijas no quererlo, ¿no?
Lo mismo pasa en un trabajo, la parte en donde dices, es que ya estoy cansada de hacer exactamente lo mismo, cansado de todo lo que conlleva, cansado de la parte emocional o de la parte del estrés. Y cómo saber cuando ya es suficiente, precisamente en el momento en el que empiezas a preguntártelo. Tienes que empezar a hacer las cosas muy distintas y muy diferentes. Y la verdad es que este capítulo va pues para las personas que quizás estén dando el paso, el último paso antes de dar el brinco de fe a lo que viene a continuación. La verdad es que es, creo, el paso que viene a continuación, que Jessy tiene ahí anotado, que es precisamente respecto a cuando ya el universo te empujó a eso que ya tenías que hacer, cuando ya no queda de otra más que dar el salto. Pero tampoco puedo decir que solamente porque el universo, Dios, la vida te dio las señales. No, la realidad es que tú lo has querido, porque tú eres creador y manifestador de todo tu universo. ¿En qué momento sé cuando ya es suficiente? Cuando empiezo a preguntármelo, cuando ya intenté, cuando ya cambié, cuando ya busqué, cuando hay algo dentro de ti. Yo siempre se los hablo y les digo de esta manera: hay algo adentro de ti que te avisa, que es tu regulador, es esa parte donde dice, güey, ya no hay más que rescatar aquí. Solamente un día tienes que tomar las maletas, abrir la puerta y regresar o irte por donde en algún momento entraste. Y está bien, y ya, y fue suficiente. Creo que cuando en el tema relación, cuando dejas de querer llegar a casa, cuando ya no quieres estar dormido ahí a un lado de él o de ella, creo que cuando dejas de verle con la misma alegría y con el mismo entusiasmo, creo que cuando hay más enojo y frustración, coraje, desesperación, que las ganas de poder crear algo nuevo, y cuando verdaderamente ya se convierte en un hastío, lo contrario al amor, la indiferencia, justamente ahí, porque la parte de la salud mental se va a ver mermada. Sí o sí se va a ver mermada. Totalmente. Entonces, en el momento en el que esta parte esté mermada, pues es ahí cuando tienes que aprender a saber que ya es suficiente. Tu salud mental mermada, cuando te lo empieces a cuestionar, y cuando aparte de los cuestionamientos hayas hecho y deshecho para poder hacer que se logre y aún así no se da, o aún así no se logra, allí es cuando necesitas saber que es suficiente, que ya no hay más por hacer y que está bien, que a veces no se puede, y que en esta vida no es la relación que quisieras, ni el trabajo que te gustaría, inclusive ni la relación con tu mamá o con tu papá el que quisieras, y darte un break. Sí. Y abrirte a la posibilidad de entender que en esta vida quizás no tendrás esa aceptación o esa admiración, y aceptar esa parte también es liberador, es doloroso pero liberador. Y de aquí nos lleva a lo siguiente, ¿no? Cuando ya el universo me empujó a que cerráramos ese capítulo. Y sobre todo, ¿qué se hace en esos casos, no? Así que, ¿qué opinas de todo esto, Jessy? Pues es que pasa muy seguido de que te das cuenta de que sí, ya fue suficiente, pero de alguna u otra forma, pues te aferras, ¿no? Digo, pueden tardar años, pueden pasar años, y lo digo por experiencia. Pero ahí sigues de aferrado, o sea, y hasta que ya llega la vida y te dice, órale, te empuja a cerrar ciclos. Mira, yo creo que cuando la vida, aquí ya pasamos un poquito a esto que tú me dices, Sí. cuando la vida y el universo te está empujando como a cerrar ciclos, la verdad y la realidad es que no es ni la vida ni el universo. Uh-huh. Es lo que tú un día dijiste, de quiero paz, quiero estabilidad. La otra vez estaba viendo un reel muy padre que dice, la verdad yo pedí a la vida tener mucha resiliencia y mucho amor propio, y me quitó y me mató a mi perra, ¿no? O sea, cosas muy fuertes. Ya. La verdad es que no es que Dios o el universo te lleven a cerrar el ciclo y que ya no quede de otra. Es que en algún punto lo pediste, en algún punto lo querías, en algún punto hablaste y dijiste yo quiero paz, pero la paz al principio lleva el caos implícito. Quiero la estabilidad, pero para que llegue la estabilidad requiere haber ciertos movimientos previos. El caos solamente es falta de creación. Y es una forma nueva de creación. Entonces, la realidad es que cuando nosotros hablamos en esta segunda pregunta segunda parte que dice Jessy respecto a cuando la vida te está obligando, es que en realidad es lo que tú dijiste, lo que tú hablaste, lo que tú expresaste, experimentaste, que hoy la vida te está llevando a algo más. Te está llevando verdaderamente a cerrar eso que tanto tú querías. Entonces, en realidad,
hoy lo entiendo, ¿no? Cuando volteas para todos lados y dices, güey, estoy contra la pared, no hay más. O sea, no tengo más atrás, más que brincar el abismo. Es como cuando te van correteando, o como vemos en las películas, ¿no? Que van correteando al protagonista y llega a la puntita ahí del abismo y no queda otra más que aventarte y rogar porque algo más suceda. Creo que cuando tú inconscientemente, porque no digo que sea la vida, no digo que sea Dios o el destino, cuando tú inconscientemente te llevaste a esto, es porque quizás era la única manera en la que tu inconsciente sabía que podrías saltar al abismo, que podrías hacer algo al respecto. Si no hubiese sido de alguna otra manera, no hubieras podido salir. En algún momento en alguna empresa en la que pertenecí hace mucho tiempo, la única manera en la que yo saliera de ahí era saliendo de la peor manera que pude haber salido, porque si no hubiera sido así, yo no me hubiera aventado al vacío y no hubiera soltado esa empresa. En la parte de las relaciones, creo que la única manera en la que hubiéramos podido dejar esa parte emocional y dejar a un lado era de la manera en la que pasó, quizás un tanto caótica, quieres verlo de esa manera. Ahora, ¿no es necesario llegar a eso? No, no es necesario. Justo es lo que te iba a preguntar. No es necesario. Sin embargo, muchas veces, cuando ya no hay más por hacer, porque mira, cuando tú te preguntas que si esto ya es suficiente, seamos honestos, ¿cuántas personas verdaderamente se van a la primera? Normalmente nos quedamos, o normalmente la gente reacciona y dice, me voy a quedar hasta que esto verdaderamente funcione y salga. Pero como intentamos otra, llegamos a un punto en donde estamos en un callejón sin salida, donde no queda de otra más que precisamente saltar al vacío. Oye, y después de que la vida, bueno, te empuja al universo, a la vida, como ustedes le quieran llamar, Dios, te empuja a cerrar ese ciclo y todavía sigues de aferrado. O sea, ¿qué puedo hacer yo? Porque sí, hablas, ahorita lo explicas desde la parte de que como muy técnico, ¿no? Como de que, bueno, sí, ya sé que la vida me llevó a cerrar ciclos, ya los cierro y ya, ¿qué hago? Pero ¿qué tal si quiero seguir ahí de aferrado? Bueno, remóntate al paso 1, diría José Luis Parisé. Al caos de la idea que verdaderamente quieres y deseas, porque no puedes seguir estando aferrado a algo que no deseas. Eso es una realidad total y absoluta. Por miedo, a lo mejor, por miedo a la soledad, por miedo a muchas a la comodidad, porque muchas veces estás cómodo. No estoy diciendo que sea fácil, pero estoy diciendo que ahorita la vida o tú misma ya te empujaste y ya estás al borde del abismo y no queda de otra. Este podcast va dirigido precisamente a ese ya no queda de otra, donde ya tienes que dar el salto. ¿Sí o sí? Cuando ya no está la posibilidad de dar marcha atrás. Y creo que eso pasa cuando algo adentro de nosotros se rompe. Pero fíjate que aquí es donde yo puedo responder como la pregunta que tú me estás diciendo. Okay. Para llegar ahí donde no hay marcha atrás, tuviste que un día durante el camino estar dispuesto a soltar. Yo recuerdo mucho que me vi un día al espejo y le dije, ya Dios, o sea, si yo requiero soltar esta empresa y seguir sin tal persona, estoy listo. Adelante. Ese es el paso que me llevó a estar pues listo para brincar y dar el paso. Okay. Creo que cuando tú misma o tú mismo te miras al espejo, vas manejando en el carro, te estás bañando y estás llorando, o estás comiendo solo y dices, estoy listo para soltar lo que tenga que soltar, o estoy listo para dejar ir a quien tenga que dejar ir, en ese instante es cuando te pones al fondo del abismo y ya lo elegiste. Ya hiciste algo de lo más complicado que es en lo psicológico, el tu autoconvencerte y estar dispuesto a hacerlo, Y ya después viene entonces ese brinco de fe, ¿no? Pero creo que lo que Jessy se refiere es, pues, ¿cómo le hago para salir de eso? Primero tienes que convencerte de querer hacerlo y de decirle al universo y a la vida y a Dios y a quien quieras llamarle, estoy listo para soltar lo que haya que soltar. Y cuando ya lo logres soltar, que digas, bueno, sí, ahora sí ya estoy listo y doy ese salto de fe, pues yo creo que sí también es importante tener un propósito de vida, ¿no? Porque si no, ¿cómo es que vas a, no sé, de alguna manera compensar lo que has dejado para tener lo nuevo? Es lo último, justamente, y es lo último que tenemos aquí escrito, Jess y yo, el sentido y el motivo de vida. O sea, el tener un sentido hacia dónde ir te va a salvar en muchas ocasiones.
Cuando tú ya diste el salto de fe, cuando todo se está desmoronando, cuando se está cerrando todo, cuando estás en llanto, cuando la persona que amas se está yendo, cuando el trabajo que amas se está terminando, cuando la persona que más amas por estrés, salud mental, emocional, tienes que cerrar ese ciclo, cuando tu trabajo ya no es lo mismo, cuando se terminó ese ciclo de amigos, cuando ya estás eligiendo irte, cuando estás eligiendo partir, cuando estás eligiendo dejar de salir los fines de semana, qué sé yo. Ahí debe haber un propósito más grande que el miedo. Yo siempre he dicho, el propósito que yo en estos momentos me propuse, valga la redundancia, es pues impactar vidas de manera positiva. Donde yo esté, en el lugar en el que esté, voy a impactar las vidas de manera positiva y de ahí ese es mi propósito y eso es lo que a mí me devuelve la felicidad. Pero a veces no tienes que encontrar un propósito tan grande de vida. Puedes encontrar el propósito de tender tu cama el día de hoy, de doblar la ropa, de ir al gimnasio por lo menos 4 veces a la semana esta semana, de por lo menos el día de hoy proponerte salir de la cama, bañarte. Y ese propósito que puede ser pequeñito, puede ser más grande de lo que tú crees y de lo que tú verdaderamente imaginas. Y eso es lo que debería de valer en todo momento la pena. Eso verdaderamente es lo que podría hacer las cosas muy, muy diferentes y muy distintas. Por lo tanto, la invitación en todo momento es: ten un propósito y dirígete hacia algún lado. No es fácil, pero si hoy en día estás atravesando por este huequito de dolor donde dices, sé que va a pasar, porque por ejemplo me pasa a mí, o sea, yo sé que esto va a pasar, sé que de aquí no me voy a morir, pero mientras pasa, ¿cómo duele? Mientras pasa, ¿cómo cuesta? Pero tengo un propósito más grande que esto, que cuando salga voy a ser más sabio, más experimentado, y sé que viene algo más grande allá que yo todavía no alcanzo a ver. Si tú estás en este momento, allí es donde tienes que aferrarte a tu propósito. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para crecer, para ser mejor persona, para abrazarme, para amarme, para esto, para aquello, y cuando menos lo esperes, va viviendo la tormenta y después llega la calma, aunque suena cliché, pero así funciona. Porque pediste la calma, porque pediste la paz, la resiliencia, la espiritualidad, el amor propio, el autoconocimiento, el salir de tu zona de confort. Y ahí están los resultados. Y preguntarte primeramente, ¿para qué quieres salir de ese, o para qué te obligó la vida a salir de esa relación, de ese trabajo, de lo que ahorita, por lo que tú estés pasando, tú sabes bien, preguntarse si realmente ese momento que vas a pasar turbio, pues va a ser doloroso, como dice Yael. Pero me gustó mucho lo que comentaste de no necesitas un propósito así enorme, sino simplemente preguntarte, no voy a salir de esta relación porque es una relación tóxica y ya no quiero estar en ella. Y todos los días, pues sí, o pues a lo mejor vas a llorar, a lo mejor vas a pasar por tristeza, por pues por dolor, pero pues sí, todos los días a lo mejor te propones levantarte por las mañanas, tender la cama y pues ya, ese sería uno de los pequeños propósitos. Ahora, igual no sé esto quien lo escuche, ¿no? Pero lo que verdaderamente yo también quiero que ustedes tengan bien presente es que tanto Jessy como yo, pues muchas veces ese propósito es complicado encontrarlo, ¿no? O sea, el día de hoy es como inicié movidísima en la mañana y fue como, Jessy, hoy no quiero grabar el podcast. Y Jessy fue, yo tampoco. Y Freddy dijo tampoco. No, Freddy quería. Freddy quería dormir. Todos queríamos estar en paz. El punto es que quiero que puedas llegar a entender que de alguna manera todos tuvimos esos días en los que dices, hoy no quiero levantarme. Sí. Hoy no quiero estar ahí. Hoy ya sé que la vida me obligó a dar el paso de seguir sin tal persona, de seguir sin tal trabajo, de seguir sin tales amigos, de seguir sin tal persona a propósito. Y sé que tengo que seguir, aunque yo no lo quiera, aunque yo no lo elija, aunque el propósito hoy no sea tan claro. Pero si tienes esa parte allá afuera o a lo lejos para poder seguir adelante y que ese propósito siga vibrando tu corazón y siga haciendo que cada célula de tu cuerpo esté en armonía, pues entonces sigue adelante. Esto va a pasar y va a terminar en algún momento. Sí. Pero lo importante es que este cachito negro que está pasando por aquí, ese cachito de
oscuridad, ese cachito donde no ves claro, puedas seguir firme, que va a terminar, que es un proceso, que requieres llorarlo, que requieres hablarlo, que requieres externarlo y que está bien si un día no hay las ganas. Este es para como esa parte, ya sé que ya lo hablamos, pero como el estar bien, está bien no estar bien. Y que cuando te puedes enterar que ya es suficiente, cuando ya te lo cuestionaste y te lo preguntaste. Y de ahí entonces tú vas a empezar a hablarte a ti mismo como quiero amor propio, quiero salir, quiero éxito, quiero crecer, quiero saber más. Y entonces la vida va actuando y te va llevando hasta que tú llegue el momento donde te mires al espejo, donde te mires a ti mismo, mires el cielo, vayas manejando, estés bañándote. Y ahí entonces cuando tú digas y dices, estoy listo. Que venga lo que tenga que venir y el universo acciona y se alinea y te orilla ahí al abismo y entonces viene que tú ahora sí lo hagas y des el salto y digas, me voy, bye. Y ahí empieza el juego. Entonces es como muy humano esto. Hay veces que digo, bueno, ¿qué sigue después de un podcast? Llevamos casi 2 años, aún no monetizamos en todo esto, pero yo creo que aquí es cuando de repente las personas llegan y dicen, ¿sabes qué? Esta parte del podcast me ha cambiado la vida. Esto me hizo pensar diferente. Esto me movió el corazón. Y entonces ahí encontramos el motivo por el cual poder seguir. El propósito por el cual poder seguir compartiendo. Sí. Pero que sepas que cuando atravieses esa parte oscura, hay luz al final, pero tienes que seguir, que caminar y tener tu propósito más allá. Aunque a veces no se vea claro, tú sigue caminando. Aunque a veces no se vea firme, tú sigue caminando. Aunque a veces no lo veas tan real, sigue caminando. Y llega. Pero es ese camino el que quiero compartirte el día de hoy. Y sobre todo, pues también que todo pasa, ¿no? Que todo pasa. Y había escuchado también no sé si fue un reel, bueno, de que decía, ¿no? Que cuando no tengas ganas de ir al gimnasio, pues que vaya 5 minutos. De Dreyfus, creo que lo escuché. Sí. Y es real, o sea, ya cuando estás en el gimnasio y es como que, ya no me va a aventar 5 minutos, ya me va a aventar 10, 15 y se te va la hora. Exacto, o sea, es como que Jesse y yo nos propusimos algo y hoy no teníamos las ganas, quizás, o el entusiasmo. Pero aquí estamos, con el nudo en la garganta y todo deseando que todo pase. Todo va a pasar. Y sigue frente y haciendo todo lo necesario. Entonces, de eso se trata. Un día a la vez. Un día a la vez y por eso fue, ¿cuándo saber que ya es suficiente? ¿Cuándo saber que ya es suficiente? Cuando te lo preguntes. Pero para llegar a eso, primero tuviste que haber dicho o que haber estado dispuesto a saltar al abismo. Así que pregúntate si en dónde estás en el lugar en el que quieres estar. Y si no, y si ya te hiciste la pregunta de ¿y si esto ya es suficiente? Entonces modifica algo en tu relación, algo en lo laboral, algo. Y si ya modificaste, ya hiciste, ya deshiciste, ya intentaste, ya diste absolutamente todo, ya jugaste los 90 minutos, tiempo extra, compensación, penales, muerte súbita, y no, retírate. ¿Todavía te sigues preguntando? Exacto, porque te voy a decir algo. Lo que yo busco siempre antes de irme es haberlo aprendido todo y haber hecho lo necesario para que más adelante no me vuelva a repetir. Porque mientras tú te vayas con la herida bien abierta, sin haberlo solucionado, ahí adelante te lo vuelves a topar. Sí. Así que se vuelve a repetir el mismo patrón. De eso se trata el día de hoy. Y pues ya está, amigo. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, nos observaron. Si de alguna manera les tocó este capítulo o creen que alguien está pasando por un cierre de ciclos o que aún no da ese salto de fe, pues ahí pásenlo y compártanlo. Y pues agradecida contigo, amigo. Yo sé que hoy es uno de los días grises, pero al 100%. Va a pasar. Así que pues. Y recuerden que al final la mejor o la peor de las noticias es que depende de ti. Bye bye. Bye.